ingresamos en este bloque del Antiguo Testamento, un ciclo dedicado a conocer la palabra de Dios y también el plan de salvación. Por eso, hasta ahora hemos visto los libros históricos, los libros proféticos, y desde hace 4 programas, hoy el cuarto, ingresamos en el cuarto momento, donde desarrollo la introducción a los libros sapienciales, que son los libros de la sabiduría, teniendo en cuenta que la palabra sapiencia quiere decir sabiduría. Hemos dicho que en el Antiguo Oriente, mencioné Egipto, Mesopotamia, tenemos expresiones de una sabiduría, dije, cuidadosamente elaborada, y también cuidadosamente, dije, expresada en textos poéticos, con una gran belleza literaria, bajo la modalidad o fórmula que es el refrán, que es un proverbio. Entonces hice algunas comparaciones, incluso hemos acudido también al Martín Fierro, al Cervantes, para darnos cuenta de cómo esos proverbios siempre son enseñanzas que se van acumulando en la cultura universal. Les había comentado también en el programa anterior que el refrán trata siempre de expresar una manera práctica, una manera didáctica, viva, de lo que se observa en realidades concretas. Entonces también he señalado que el proverbio es una expresión típicamente sapiencial y que nosotros siempre, dentro de lo que es la literatura sapiencial, vamos a encontrar enseñanzas también de carácter muy concreta. Así como señalé en Egipto y también me referí a algunos aspectos del lejano oriente, en Grecia encontramos expresiones típicas. Por ejemplo, en la sabiduría griega encontramos el famoso nada en exceso, que al mismo tiempo expresa una regla fundamental de la sabiduría griega y tiene que ver con que nunca conviene en la vida nada excesivamente, ni alegrarse excesivamente, ni entristecerse excesivamente. Todo tiene que tener una mesura. En todos los pueblos, de alguna manera, la expresión de esta misma sabiduría, nada en exceso, es aplicable, porque sabemos que todos los excesos son malos. Una cosa es tomar una copa de vino, otra cosa es tomar una botella de vino. Nada en exceso. Esto es típico de la filosofía griega. También en Grecia encontramos la famosa inscripción del santuario de Delfos que dice: conócete a ti mismo. Es un proverbio sapiencial en Grecia que muchas veces yo utilizo, sobre todo cuando hablo de la necesidad de conocerse a sí mismo, porque nadie se puede aceptar si no se conoce. ¿Es verdad o no? Cuando uno se conoce, se acepta. Cuando uno no se conoce, nunca llega a aceptarse. De ahí la necesidad del autoconocimiento. Ahora, según la acepción tradicional, conócete a ti mismo en el contexto en Grecia en que se
desarrolla dentro del santuario de Delfos, esto quiere decir, conoce tus límites, reconoce que sos un hombre, no sos un Dios. Es decir, era una exhortación a no sobrepasar los límites de la humanidad. En la concepción de los griegos, esto significaba no cometer el pecado de ibris, o sea, de la petulancia, de la prepotencia, de la rebelión contra los dioses, que siempre traía como consecuencia, digamos, inexorable, la sentencia de dique, que es la justicia. Esta expresión que encontramos en el santuario de Delfos y que también tiene un evidente contenido sapiencial, pasa luego a Sócrates. Sócrates la toma como consigna de toda su enseñanza, digamos, de toda su pedagogía, ese conócete a ti mismo, o sea, ve tus límites, pero dándole una nueva interpretación. Conócete a ti mismo significa entra dentro de ti mismo. Ya no solo conoce tus límites, sino también entra dentro de vos mismo. Lo que en un lenguaje más de carácter espiritual podemos decir saltar al centro de uno. En un lenguaje más psicoanalítico, hacer una introyección. Eso significa una mirada interior. Conócete por dentro, descubrí tu realidad. Esto es lo que el enfoque que le da un gran sabio como fue Sócrates. Porque él dice que dentro de uno mismo está la fuente de la sabiduría. Esta es la base de lo que llamamos la mayéutica socrática. O sea, ¿qué es la mayéutica? Les explico en breve. La mayéutica es el modo de dar a luz las ideas. Él da a luz ideas, como todos los filósofos, y toma también su interpretación, como la que acabo de decir. No solo conócete a ti mismo, sino salta al centro de tu personalidad. Conócete más interiormente. A veces las personas, para conocerse más interiormente, van a terapeutas, a psicólogos, porque se dan cuenta que no saben de sí mismos muchas cosas. O sea que uno, siendo uno, no se conoce interiormente. Bueno, por eso nosotros, desde la fe, la teoterapia, siempre acudimos al autoconocimiento. Otras personas, leyendo, conociendo, aprendiendo, empiezan a conocerse más a sí mismas. Creo que es el ejemplo de muchísimos oyentes que van siguiendo mis 6 programas de radio, donde en cada formación van descubriendo cosas de ustedes mismos. Esto sería aquello a lo que lleva Sócrates en la interpretación del conocerse a uno mismo. Luego encontramos los que podríamos llamar modelos de sabiduría en la misma Grecia. Por ejemplo, Diógenes, el cínico, así se lo llamaba. Hay una escena en que Alejandro Magno, después de conquistar Grecia, llega a Atenas y le hablan de Diógenes. Yo se los digo como contándoles una película. Entonces, Alejandro lo que quiere ver es ir al lugar donde estaba aquel famoso sabio, Diógenes, tirado en el suelo tomando sol. Alejandro se le acerca, le pregunta qué quiere en el suelo y qué le gustaría que le diera. A lo que Diógenes responde, bueno, quiero que te retires porque
me estás tapando el sol. Esas fueron las palabras. Entonces, Alejandro Magno dice, si yo no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. Es decir, que intuye la sabiduría implícita en esa actitud de Diógenes. Es la sabiduría de los cínicos que buscaban la vuelta a lo natural, con total desprecio de las convenciones, de los rituales, de la sociedad. Son posturas, modos de ver, modos de vivir filosóficos que les voy mostrando para que todos podamos apreciar cómo desde la antigüedad siempre hay frases aleccionadoras, hay proverbios, hay refranes que van haciendo la síntesis de enseñanzas que a algunos les puede gustar, a otros no. Y así nos vamos a ir arrimando para darnos cuenta el caudal de lo que tenemos en los libros bíblicos sapienciales. Por eso me pareció importante preparar esta introducción, para que uno vaya como amalgamando este tema. También se puede mencionar, quizá como la expresión más profunda de la sabiduría antigua, una sabiduría que tiene sus raíces en Grecia, pero que luego se proyecta también al Imperio Romano. La sabiduría de los estoicos, que se expresa en la frase soporta y abstente. Ellos eran un grupo de filósofos que pasaban toda su vida por eso. Para el estoico, el universo está regido por el logos, o sea, es un universo, es un universo racional, y la sabiduría del hombre consiste en someterse en todo a esa racionalidad del logos inmanente en el universo. Por eso digo, entender las distintas filosofías, a los distintos filósofos y sus formas que tenían de vivir de acuerdo con lo que pensaban, son ejemplos que están muy lejos de ser completos. Muestran que la problemática vinculada con la búsqueda de la sabiduría, con la búsqueda de, digamos, un camino adecuado para orientarse en este laberinto de la existencia, uno va de aquí para allá en la existencia humana, hunde sus raíces, por así decirlo, en la estructura misma del ser del hombre, en la condición humana. Ahí es donde el hombre encuentra su expresión literaria, en todas las culturas. Por eso, a partir de estos presupuestos, vamos a encarar la lectura de los textos sapienciales del Antiguo Testamento, pero no perdamos de vista este texto global, antropológico, esta introducción que les voy haciendo, porque solamente de esa manera los textos van a estar encarnados, digamos, en una situación humana, en una situación que podríamos llamar vital, concreta. Todo lo que he dado entonces hasta este momento es una presentación de cómo se maneja la sabiduría, que no está desconectada de la sabiduría bíblica, porque como anticipé, la sabiduría bíblica lo que va a hacer es aleccionarnos en muchas cosas de nuestra existencia humana. Por eso cuando uno va entendiendo a dónde va a entrar, se va dando cuenta realmente cómo la palabra de Dios también llega a tocar los distintos puntos de la existencia humana. Así como dije, los refranes, los proverbios, los dichos culturales, populares, siempre tienen una razón de ser y obedecen a los distintos interrogantes que se suscitan en la existencia humana. La palabra de Dios
para nosotros los creyentes es lo más preciado que hay, y por eso es la palabra sapiencial, en este caso, la que nos va a estar ofreciendo cómo vivir en el día a día. Por supuesto, todo lo que es la sabiduría está al servicio del Evangelio de Cristo, porque la revelación de Cristo, el Evangelio, es justamente el modo de vivir que un cristiano debe adoptar para vivir en santidad y llegar a gozar eternamente de la gloria. Sin embargo, todo lo que es sabiduría en la Biblia va a ser de gran utilidad para que se pueda poner todo al servicio del Evangelio. Entonces ahora vamos a empezar a desarrollar el concepto de sabiduría. Como primera aproximación al tema de la sabiduría en el Antiguo Testamento, vamos a comenzar con un estudio semántico. Ustedes saben que los términos tienen dos sentidos. Primariamente, existen otros. Primariamente podemos hablar del sentido etimológico y del sentido semántico. El sentido etimológico tiene que ver con la raigambre de un término, la raíz de un término. El sentido semántico tiene que ver con las aplicaciones, los usos que tiene un término en contextos determinados. Vamos a tomar una palabra hebrea, la palabra hokmah, que habitualmente se traduce por sabiduría. Para conocer el alcance de esta expresión, necesitamos remitirnos a un conjunto de textos que nos irán mostrando las diversas acepciones que tiene la palabra hokmah en el Antiguo Testamento. Ahí estaríamos en el sentido semántico, las distintas acepciones según los contextos. Por eso en Biblia siempre se trabaja el texto en un contexto, la palabra en un contexto, siempre en una situación vital. Fuera de eso, la palabra puede perder totalmente el sentido que se le da. Por eso cuando una persona dice etimológicamente tal término significa esto, bien, etimológicamente, pero semánticamente ese término se utiliza para otras cosas. Bueno, ¿recuerdan cómo? Sí, seguro que lo van a recordar. Yo les había dicho en su momento que en la Biblia la palabra pecado, por ejemplo, tiene 4 acepciones en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo. O sea que hay 9 términos, fundamentalmente, que se traducen como pecado. Son palabras distintas, pero cada término es aplicado en contextos concretos. Por eso no existe una palabra que se pueda traducir como pecado, porque hay 9 en total. Pero para eso hay que conocer el sentido etimológico y el sentido semántico. Bueno, de esta manera entonces, en primer lugar, podemos considerar un texto del libro del Éxodo, capítulo 35, que nos habla de las disposiciones dadas por Moisés para construir todo el mobiliario del culto durante la marcha de los israelitas por el desierto. Construcción, claro, para la cual Moisés busca artesanos hábiles para armar los muebles, mobiliarios, el conjunto de muebles, pero muebles, digamos, que se puedan trasladar para formar un altar, para que todo tenga el lugar correspondiente. Ahora, Moisés les decía, dentro del pueblo busca los artesanos más hábiles, capacitados para ejecutar esas obras, o sea, aparecen entre ellos ebanistas, orfebres,
tejedores, etcétera. Es decir, obreros especializados a los cuales se los llama sabios. Ahí ya empezamos a ver que a ellos se los llama sabios por su arte. De manera que el Antiguo Testamento conoce una sabiduría artesanal que se adquiere a partir de la experiencia. Se aprende a medida que el artesano se incorpora a una tradición. Esta sabiduría del artesano, con la cual comienzo el desarrollo del concepto de sabiduría, es, digamos, eminentemente práctica. Es una sabiduría que está en las manos que saben hilar, en las manos del orfebre, que saben tallar, que saben modelar el oro. Esta primera acepción de la palabra sabiduría es una sabiduría que podríamos llamar, con Gabriel Marcel, un filósofo que utiliza este término, una sabiduría corporal. O sea, este hecho de llamar sabio al artesano nos está mostrando la orientación eminentemente práctica que tiene la sabiduría en el Antiguo Testamento. Todos los libros sapienciales, como lo he anunciado en otras ocasiones, son eminentemente prácticos, así como los libros históricos nos fueron relatando, nos llevaron, nos condujeron desde Abraham en adelante a todo lo que viene pasando en la historia del pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, con Cristo el Señor. Los libros proféticos anunciaban lo que habría de suceder y venir. Los libros sapienciales ya señalan no el pasado ni el futuro, sino el presente. Por eso son eminentemente prácticos. Entonces, la sabiduría artesanal realmente a todos nos deja atónitos. Cuando vemos determinadas cosas talladas, uno dice, qué belleza, lo que hay en el hombre, lo que expresa el artesano en su sabiduría. En algunos otros textos, y esto puede parecernos extraño, la sabiduría expresa una cierta forma de astucia. También la astucia entra en ámbito de lo sapiencial, digamos. Una persona astuta sabe desenvolverse con habilidad, con destreza en las circunstancias de la vida. Sobre todo cuando esas circunstancias resultan problemáticas. Por eso Jesús, en la parábola del administrador infiel, elogia la astucia de aquel administrador que supo manejarse hábilmente en una circunstancia que para él, claro, constituía un problema grave. Y dice además que los hijos de la luz tendrían que ser tan astutos, tan sabios, como los hijos de las tinieblas. También está la recomendación que hace Jesús a los discípulos cuando los envía. Sean prudentes como las serpientes y simples como las palomas. Ven cómo la astucia o la prudencia, vamos a llamarle así, depende del contexto, tiene distintos matices, uno y otro término. La prudencia estaría más en orden a la espiritualidad. La prudencia es muy importante, porque genera la posibilidad de barajar, digamos así, un juego de alternativas que se van presentando a cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra existencia. Anoche en el programa yo les comentaba que toda persona
prudente debe ser estratega, y el estratega lo que hace es manejar maniobras. A veces, lamentablemente, las personas piensan en la estrategia como algo no bueno, cuando la estrategia siempre es algo bueno. ¿Y por qué es algo bueno la estrategia? Porque la estrategia busca siempre lo conveniente, por eso es tan buena la estrategia. Claro, cuando son buenas estrategias. Pero para las cosas simples ya se debe aplicar la palabra estrategia. La persona tiene que llegar al centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo llego? ¿Qué tomo? Bueno, mejor con los subtes me manejo más rápido, si hay paros, si hay cortes, con el subte no tengo problema. Entonces empieza a hacer combinaciones, como tanta gente lo hace, para llegar. Tren, subte, etcétera. Eso es estrategia. La persona está manejando cómo maniobrar el poder llegar a tiempo a donde tiene que ir. ¿Ven? La mente va siendo prudente y dentro de la prudencia se manejan las estrategas. Si uno en la vida no aprende a ser estratega, o sea, manejar las maniobras que hay que hacer, así como cuando uno conduce un auto, en la vida hay que aplicar estas alternativas. Y las alternativas se deducen específicamente de la estrategia. Y vuelvo a decir, la estrategia siempre busca lo conveniente, y eso es algo bueno de lo cual tenemos que convencernos. Bien, llegamos hasta aquí, hoy con este bloque ya entrando a la apertura del concepto de sabiduría. Vamos a continuar, por supuesto, y así en cada programa, con esto tan bello que seguramente se está enriqueciendo el alma de tantas personas que me escuchan, ¿verdad?